Pan de molde, el pan para sándwich más suave y esponjoso que te hará olvidar los del supermercado. Este pan te va a encantar, pues además de ese aroma y sabor que no olvidarás, quedará muy suave y súper esponjoso. Un pan perfecto para el sándwich perfecto. Te encantará, por ello te invito a ver la receta paso a paso. Acompáñame. Comenzaré preparando el prefermento. Aquí tengo 400 gramos de harina de trigo todo uso. De ahí voy a tomar 3 cucharadas. Y a esas 3 cucharadas de harina les agregaré 6 gramos de levadura seca de panadería. Si usas levadura fresca serían 18 gramos. También añadiré 60 mililitros de agua tibia. Recuerda que no debe estar ni fría ni caliente. Comenzaré a mezclar. Ahora aquí tengo 40 gramos de azúcar blanca granulada. Para este pan puedes usar hasta 50 gramos de azúcar. Y en este momento añadiré solamente 2 cucharaditas. Lo demás lo incorporaré más adelante a la masa. Seguiré mezclando y dejaré reposar el prefermento solo por unos 10 a 15 minutos, hasta ver mucha espuma en la superficie y que haya doblado en volumen. Pasando este tiempo, mezclaré el resto de la harina con 8 gramos de sal. Y mientras hago esto, te comento que los ingredientes en gramos, tazas y los tips los encuentras abajo del título, en la cajita de información. Ok, haré un huequito en el centro de la harina, en donde voy a agregar todos los ingredientes líquidos. Voy a comenzar con el prefermento, que como puedes ver ya tiene mucha espuma en la superficie y duplicó en volumen. Mezclaré un poquito antes de incorporar. Por cierto, ¿notaste qué tan esponjoso estaba? Así como ves, seguirá haciendo su trabajo dentro de la masa y hará que nuestro pan quede súper esponjoso. En fin, lo siguiente que añadiré son 2 huevos, que también voy a mezclar ligeramente antes de vaciar. El batirlos me ayuda a que al mezclarlos con los demás ingredientes no me cueste tanto trabajo integrarlos. Ahora aquí tengo 85 gramos de leche que debe estar tibia. Voy a agregar solo un poco, lo demás lo iré añadiendo más adelante. Al mismo tiempo agregaré el resto del azúcar. 3/4 de cucharadita de vinagre, que es totalmente opcional y solo lo recomiendo si como yo usas harina de trigo todo uso. Mezclaré los ingredientes líquidos y aquí te comento que el vinagre yo lo uso porque ayuda a que la masa quede más elástica, pero si usas harina de fuerza con mayor porcentaje de proteínas no lo necesitas. En fin, incorporaré la harina e iré añadiendo el resto de la leche poco a poco para no pasarme. Recuerda que esto lo hago porque la cantidad de líquidos puede variar un poco, ya que no todas las harinas son iguales, algunas absorben más líquidos que otras. Por ello, como siempre, terminaré de formar la masa con mis manos para sentirla. Debe estar húmeda y algo pegajosa. Si sientes aún la masa seca, solo agrega un poco más de leche de lo que yo comento en el video. Ok, ya que formé la masa, voy a retirarla del bol y colocar en una superficie limpia y seca. Amasaré por unos 2 a 3 minutos, solo a que la masa comience a verse suave. En ese momento añadiré las grasas. Yo esta vez voy a utilizar 60 gramos de mantequilla sin sal que corté en cubitos y que debe estar a temperatura ambiente. Y 30 gramos de aceite de oliva suave. Si quieres usar solo la mantequilla, sustituye el aceite por 30 gramos más de mantequilla. O igual puedes usar solo aceite, en ese caso añades solo 80 gramos. Pero bueno, comenzaré a incorporar la mantequilla por partes. Agregaré unos 20 a 30 gramos y ya que esté bien integrada, añadiré otros 20 a 30 gramos más y así hasta terminar con la mantequilla.
Y mientras hago esto, te comento que yo agrego las grasas en este momento solo para no complicarme la vida, ya que si la pongo al inicio, por lo menos a mí me pasa que me tardo mucho más tiempo amasando. Y así como le estoy haciendo, aunque parecería más complicado, créeme que es mucho más sencillo. Pero bueno, ya que he terminado con la mantequilla, añadiré el aceite de la misma forma que la mantequilla, en 2 a 3 partes. Comenzaré con un poco y ya que esté bien incorporado, pondré otro poco. Y así hasta terminar con el aceite. Una vez esté todo incorporado, notarás que la masa está muy aguada y se rompe fácilmente. Aquí, como siempre te comento, puedes amasar por tiempos. Para ello, cubres en este momento la masa y la dejas reposar 15 minutos. Pasando 15 minutos, amasas por 5 a 10 minutos y repites este procedimiento de 1 a 2 veces más o hasta que tu masa esté suave y elástica. Yo prefiero seguir amasando en este momento. Comienzo golpeando ligeramente la masa sobre la mesa, doblando sobre sí misma y recogiendo, tal como se muestra en el video. Y ya que puedo manejarla más, amaso empujando y envolviendo la masa. Pero usa el procedimiento de amasado que se te haga más fácil. Y en cuanto al tiempo, puede tomarte de 15 a 20 minutos o hasta que tu masa esté suave y elástica. Y bueno, aquí la mía ya está perfecta, suave y elástica. Así que formaré una bolita que voy a dejar a un lado solo por un momento, pues voy a untar un poco de aceite en el bol. Puedes usar el mismo bol en donde mezclaste todos tus ingredientes. Posteriormente colocaré la masa dentro. Y también le voy a untar un poquitito de aceite para que no se seque. Cubriré y dejaré reposar la masa a que doble su tamaño. Este tiempo dependerá del clima donde tú vivas, pero déjala cerca de un lugar cálido. Mi masa dobló su tamaño en 1 hora. Para asegurarte que está perfecta, solo toca suavemente la superficie con la yema de tus dedos. Y si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está lista. Así que en ese momento voy a retirarla del bol y voy a colocar en una superficie limpia y seca. Doblaré ligeramente para remover las burbujas que se han formado. Posteriormente voy a dividirla en 4 piezas del mismo tamaño. Cortaré primero por la mitad. Y ya que la he cortado, voy a dividir cada pieza nuevamente por la mitad, así me aseguro de que queden de un tamaño similar. Pero puedes pesar cada una de las piezas para que tengan exactamente el mismo tamaño. Deben estar entre 190 a 192 gramos cada una. Dejaré a un ladito estas piezas e iré formando bolitas, presionando ligeramente, doblando sobre sí misma y posteriormente boleando. Haré exactamente lo mismo con las otras piezas. Y ya que estén todas listas, voy a cubrir y dejaré reposar solo por unos 10 a 15 minutos. Esto es para poder estirarlas. Pasando 10 minutos, tomaré una de las porciones. Puedes espolvorear un poquito de harina si lo deseas. Yo no lo hago porque en esta mesa no se pega. Y además colocaré la masa con la parte más seca tocando la mesa y eso también ayudará a que no se pegue. Presionaré ligeramente con mis manos y posteriormente me ayudaré con un rodillo, el cual enhariné ligeramente para estirar muy bien, formando un tipo de rectángulo que voy a ir doblando. Ya que está el rectángulo, simplemente voy a estirarlo, voy a acomodarlo bien y voy a doblar. Una vez haya doblado, giro la masa y estiraré nuevamente con ayuda del rodillo, formando nuevamente un tipo de rectángulo.
Ya que esté lista, iré enrollando. Para ello voy a ir empujando y presionando ligeramente con mis dedos formando una barrita, tal como se muestra en el video. Por último voy a presionar muy bien las orillitas para que no se abra la barra. E iré colocando en un molde para pan, el cual engrasé y enhariné ligeramente. El tamaño de mi molde es de 25.5 centímetros de largo, 11.5 centímetros de ancho y 7.5 centímetros de altura. Colocaré dentro la barrita con las costuras abajo. Continuaré haciendo las barritas y las iré colocando dentro del molde, siempre con las costuras abajo. Y ya que estén todas dentro del molde, voy a untarles un poco de aceite por encima para que no se sequen, pues si se seca, al sacar el pan del horno notarás una costra en el pan que no te va a gustar. Por ello te recomiendo las revises cada cierto tiempo. Si ves que ya no tienen aceite, le pones un poco más. Ok, cubriré y dejaré reposar a que las barritas doblen su tamaño. Deben llegar a más o menos 1 centímetro abajo del borde de tu molde. En mi caso, después de 1 hora con 10 minutos, ya han doblado su tamaño. De hecho, aquí me pasé un poquitito. Pero bueno, les untaré una mezcla de un huevo con una cucharada de leche y una pizca de sal para que dore muy bonito el pan. También puedes usar solamente leche si gustas. Y ahora sí, vamos a llevar al horno que debe estar precalentado a 220 grados centígrados. Al meter el pan al horno, reduciré la temperatura a 180 grados centígrados y hornearé por 25 a 30 minutos o a que lo veas doradito y tu cocina se inundará de su delicioso aroma. Mi pan estuvo listo en 25 minutos. Voy a dejarlo reposar unos 3 a 5 minutos antes de retirarlo del molde. Posteriormente colocaré en una rejilla para dejar enfriar el pan completamente, pero cuando aún está caliente te recomiendo le untes por encima un poco de mantequilla derretida o aceite de oliva. Como ves, aquí uno de mis barritas se abre un poco, por ello te recomiendo te asegures de que todas queden con la costura abajo y no vaya a quedar de lado porque te puede ocurrir esto, pero igual no pasará nada. Para mí así también se ve muy bonito. Y después de 1 a 2 horas ya podemos cortarlo. Mira qué suave y esponjoso está. Me encanta la miga que tiene. Es un pan perfecto para rebanar y hacer tus sándwiches con él. Créeme que te quedará mucho más ricos los sándwiches con este pan que con los que compras empaquetados en el supermercado. Tiene un aroma delicioso y un sabor que no vas a olvidar. Si te ha gustado la receta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún video. También me encantaría me dejes un comentario para así saber qué te ha parecido la receta. Y me ayudaría muchísimo si compartes esta receta con tu familia, amigos o en tus redes sociales. Así más personas lo pueden probar. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.